Buenas noches, señoras y señores. Dicen las encuestas que existe una cierta importante desafección de los ciudadanos hacia la política, pero sin embargo estamos viendo en estas últimas semanas, meses, que los programas de televisión que se dedican a hacer debates, tertulias o entrevistas de carácter político están teniendo una resonancia enorme, un eco enorme. Quizá por la época o por las fechas preelectorales en las que nos encontramos en un año en el que va a haber 3 o 4 o 5, 4 creo, citas electorales, convocatorias a las urnas, las andaluzas, las autonómicas, las generales y las catalanas, y no sé si me dejo alguna. Bueno, quizá también por lo novedoso de este escenario en el que nos encontramos, donde están en juego las mayorías absolutas, donde está en juego también el bipartidismo, donde se cuestiona el modelo económico de España y de Europa. En fin, hay muchas variables, muchas cuestiones hay en juego que están haciendo que la política, al menos para la que nos gusta, las que nos gusta, aunque sea un poquito, se haya convertido en objeto de más interés todavía. Para hablar de estos asuntos hemos invitado una vez más a este programa a Javier Sierra, que es el decano del Colegio de Ciencias Políticas de la región de Murcia. Javier, buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenido a este programa. ¿Alguna vez en la historia reciente de España hemos asistido a un momento como este en el que nos encontramos? Nos enfrentamos a un año electoral con muchas novedades, como decíamos, con incertidumbres. ¿Se van a debilitar las mayorías absolutas o no? ¿Se va a acabar el bipartidismo y ha llegado la hora del consenso y de la política y de los pactos? Ningún analista político se atreve a hacer un pronóstico más o menos certero de quién puede ganar las elecciones autonómicas o las generales previsibles de final de año. ¿Alguna vez hemos tenido un panorama parecido en la historia reciente de España? Vamos a ver, el contexto actual es plenamente singular, ¿no? No obstante, sí es cierto que nos recordamos la desintegración de la UCD y cómo parte de este partido pues, se hizo trizas y esos líderes pues, luego fueron engrosando otra serie de partidos, y luego también el cambio en paralelo tan fuerte de votantes que finalmente eligieron o hicieron que saliera el Partido Socialista pues, muy reforzado a principios de los años 80. No obstante, la situación actualmente es completamente nueva, porque nos encontramos con un escenario efectivamente de mucha incertidumbre. Los analistas no es que no seamos capaces de pronosticar, sino que para poder hacer afirmaciones con cierta rotundidad hay que analizar científicamente los resultados de las encuestas, y el problema es que el dinamismo de los cambios es tan rápido. Podemos ha surgido prácticamente de la nada a ser ahora mismo el partido que dicen las encuestas que es el más votado. Sin embargo, cuando uno responde una encuesta, muchas veces responde por lo que se llama la deseabilidad social, es decir, aquello que sería deseable que respondiera en lugar de lo que presenta, ¿no? No está de moda los partidos tradicionales, ¿no? Entonces tenemos que dilucidar claramente si ese voto a nuevos partidos es consecuencia de esa deseabilidad social, o si realmente la gente piensa así, o si el individuo realmente ahora mismo lo que quiere es que él es consciente de que quiere que salgan unos resultados que sea un toque de atención fuerte para los partidos tradicionales. Y yo pienso que a lo largo de los próximos meses vamos también a ver otros cambios, como en las últimas encuestas, y en concreto la de Metroscopia, que fue la primera, que ya señaló claramente con un 8% aproximadamente del electorado que iba a votar a Ciudadanos, ¿no? Aparece un nuevo actor político. O sea, que respondiendo a la pregunta, no hay precedente. Decía el otro día un comentarista político que están todos los partidos en una situación de equilibrio inestable, así lo definía él. Decía, por ejemplo, que el Partido Popular se teme un batacazo y por eso se aferra al discurso del miedo y a los datos de recuperación económica que van apareciendo. Dice del PSOE que confía en un pasillo entre el PP y Podemos para poder colarse por ahí, pero el tema Andalucía es una variable que hay que tener en cuenta también. Decía este comentarista que Podemos está confiado en las encuestas, pero sin un proyecto político todavía concreto. UPyD mirando de reojo fijamente a Ciudadanos. Izquierda Unida, como siempre, librando sus batallas internas, lo cual ya es todo un clásico, por cierto, en esta coalición de izquierdas. No sé si te sugiere alguna reflexión este comentario. Pues muchísimos. Podemos pegar aquí un repaso bastante hermoso. A ver, vamos a empezar por los grandes damnificados de estas corrientes de Ciudadanos y Podemos.
Izquierda Unida y UPyD. Los partidos que sacaron, enarbolaron esa idea de la lucha contra el bipartidismo, la regeneración democrática, y cuando ya han conseguido que cale la ciudadanía, de repente viene Podemos y les quita todo absolutamente ese rédito electoral, ¿no? Eso podría ser una primera reflexión. El Partido Popular, si sigue con ese discurso de la recuperación económica, no es algo que sea extraño, es decir, yo creo que desde el primer momento la principal promesa electoral era la recuperación económica, el mitigar la crisis, y por tanto, si ahora ya se empieza a notar una recuperación, va a seguir en ese discurso, y yo supongo que las elecciones generales quizá no se celebren este año y se intenten retrasar un poco dentro de ese margen que hay hasta el mes de enero del año 2016. No obstante, esto son suposiciones. ¿Por qué? Pues para permitir que en las capas de más abajo se empiece a notar esto que ya se empieza a notar en las capas de más arriba en cuanto a recuperación económica. El Partido Socialista pues tiene un reto muy importante. Muy importante. Sabemos por las encuestas que el principal nutriente del voto de Podemos es el electorado socialista. En las recientes elecciones griegas, salvando las distancias, hemos visto cómo prácticamente el Partido Socialista, el PASOK, el Partido Socialista griego, ha quedado en un espacio residual. Entonces esto es un toque de atención. ¿Cómo lograrlo? ¿Cómo lograr esa recuperación de la confianza? Están dando pasos en esa línea, ¿no? Pedro Sánchez es es una figura más renovada, más fresca, pero efectivamente también la gente se deja llevar y, por tanto, lo que pasa en Andalucía animará a que se apuntale el voto en el Partido Socialista o siga siendo una sangría de voto si se ve un amplio crecimiento de Podemos que haga mucho el electorado socialista subirse a ese carro ganador de Podemos. Muy bien. Hablando un poco sobre otro de los temas que preocupa a la ciudadanía, el tema de la corrupción, ¿usted cree que las respuestas que están dando los partidos políticos a la corrupción son las que demandan los ciudadanos? Se habla de la declaración patrimonial de los cargos políticos antes y después de ocupar el cargo. Se habla de las limitaciones de mandato a un tiempo determinado. Pero los ciudadanos lo que realmente queremos es que los implicados en los casos de corrupción asuman sus responsabilidades políticas, penales en su caso, y que devuelvan el dinero que se ha desviado, que se ha perdido, que se ha mal usado, ¿no? ¿La respuesta de los partidos políticos es adecuada? ¿Cree que convencerá a los ciudadanos? A ver, voy a empezar por otro lado y luego voy a responder a esta pregunta, ¿no? El mayor problema que hay es que se dé la solución que se le intente dar a este problema con una justicia lenta. No vamos a poder conseguir resolverlo. ¿Por qué? Porque no sabemos si el culpable es culpable o si el investigado es culpable o inocente, no sabemos si el inocente realmente era culpable. ¿Por qué? Pues porque la justicia no funciona bien. ¿Quién tiene la culpa? Pues tiene la culpa posiblemente nuestras normas penales, que quizás sean excesivamente garantistas en cuanto a procedimientos judiciales, y eso hace que se dilaten muchísimo en el tiempo los procedimientos, eso hace que gente que es manifiestamente culpable, o si no culpable porque haya cometido un delito, que ha infringido toda ética de cualquier tipo. O sea, hemos escuchado conversaciones y pinchazos telefónicos en los medios de comunicación, y esa persona a lo mejor no es culpable de una cosa porque no haya cometido delito, pero sí es culpable éticamente porque no ha dado respuesta al interés general desde la ética que se presupone que tienen que tener nuestros representantes. Entonces, la primera respuesta es, el primer comentario sería, ¿han dado la respuesta adecuada a los partidos? Pues primero, no pueden del todo, por este gran inconveniente que hay, las normas penales, y aparte, la falta de recursos a la Administración de Justicia. Habría que dotar de mayores recursos y hacer que fuera mucho más ágil. Entonces, todo aquello que se haga en pos de la regeneración está muy bien, limitación de mandatos, mayor transparencia, pero claro, si no viene acompañado de responsabilidad política, pues pierde cualquier credibilidad. Entonces, ¿eso qué significa? ¿Que tiene que dimitir todo el mundo que sea corrupto? Por supuesto. Pero es que aquí el problema es que no sabemos si la gente es corrupta o no. ¿Por qué? Porque cuando a alguien le ponen esa etiquetilla de imputado,
lo mismo ahí se esconde un inocente detrás. Entonces es un tema muy complejo que no se puede generalizar, creo que no se puede generalizar, pero lo que tampoco está bien es que haya una sobreprotección de los políticos que desempeñan cargos públicos y que hace que aquí no dimita absolutamente nadie. Entonces, cuando no dimite absolutamente nadie y vemos ese run diario, pierde cualquier credibilidad, pensamos ya que todos son corruptos. La sociedad lo refleja así en las encuestas, que piensa que con niveles altísimos, de que hay un alto nivel de corrupción de los políticos. Yo estoy convencido de que esa alta corrupción quizás se dé, pero en una proporción pequeña. ¿Por qué? Porque hay muchos otros políticos honrados, hay muchos otros políticos que ni siquiera cobran. Sé que es recurrente el ejemplo de los concejales de los pueblos, pero es así. Es verdad que la lentitud la lentitud de la justicia, entre tanto se resuelve un caso, ¿no? Lo que convierte a las personas que están siendo investigadas, las convierte ya mediáticamente, las convierte en culpables, o cuando menos en sospechosas, ¿no? Y es verdad que transcurridos los años, y a lo mejor son absueltas, esa sombra de la sospecha ya vive con ellos de forma permanente. Sería interesante que se agilizara el tema de la administración de justicia. Y sobre la presencia de... Vale, hay quien no quiere hay quien no le gusta que se emplee el término imputados, de acuerdo. Sobre la presencia de personas que están siendo objeto de una investigación judicial en las listas o en cargos públicos, ¿debería ser admisible? Es una pregunta muy difícil. Es una pregunta muy difícil y alguna vez me he animado a dar una respuesta. Mi opinión es que las personas tienen que valorar. El problema es que quien sea culpable nunca lo va a admitir. Entonces va a decir, no, yo no quiero dimitir porque yo soy inocente. Además, todos son inocentes, da la causalidad, ¿no? Entonces, aquí creo que depende más, o debería depender más, de los propios partidos políticos y de que haya alguien que ponga orden. Y vuelvo a las respuestas que estaba dando anteriormente. Es decir, lo peor que se puede hacer es lo que está sucediendo, que hay muchísimos imputados en todos los partidos y no dimite nadie. Nadie pone orden en los partidos políticos. Entonces, poner tablas rasas es complicado, porque no se puede demostrar muchas veces inocencia, culpabilidad, cuando estamos hablando de una imputación que básicamente es una investigación. Pero sí, cuando hay determinados indicios, sí que debería de haber alguna figura en los partidos que fuera la que pusiera orden y que tuviera incluso cierta independencia. ¿Por qué? Porque yo puedo entender a aquella persona pues, que es la responsable de poner o de mantener a alguien en el gobierno, pues que tenga lazos afectivos, fidelidad o quiera creer o se haga un mundo en su cabeza de que esa persona pues, no ha hecho nada y por tanto lo mantenga. Y entonces, ¿qué es lo que termina sucediendo? Pues que aquí no dimite nadie, aquí todo el mundo se mantiene, aquí no se da respuesta a la ciudadanía y mientras escuchamos esas escuchas, para la redundancia, a través de los medios, de los pinchazos de la policía, en los cuales pues, vemos que esas personas no han actuado bien. Hablemos un poquito, lo hemos mencionado antes de pasada, de las elecciones griegas. Todo el mundo estos días está hablando de las elecciones griegas, de las primeras medidas que está tomando el gobierno de Tsipras, de que no lleva mujeres en el gobierno, en fin, muchísimas historias, ¿no? Pero yendo al hecho de los resultados de las elecciones griegas, el partido que allí ha ganado, digamos que el más similar en España sería Izquierda Unida, aunque como decíamos antes de comenzar la entrevista, se les relaciona más con Podemos. ¿Podría existir en España un efecto Syriza denominado aquí efecto Podemos? ¿Podría darse en las próximas elecciones generales? ¿Es algo posible? No es que sea posible, es que lo están diciendo las encuestas desde hace un tiempo. Es decir, vemos cómo ahora mismo gobierna el Partido Popular, que podíamos, con sus salvedades, pues hacer esa similitud con Nueva Democracia de griega y de repente que pueda el Partido Popular pues, perder las elecciones, las legislativas que viene, salir Podemos con una amplia mayoría y que luego el Partido Socialista baje, incluso no a tercera, sino a dentro de ese orden mucho más atrás. Eso es lo que están empezando a apuntar las encuestas en España, esa radiografía de Grecia. No obstante, más allá de esta especulación, vamos a hacer un análisis. Decimos, bueno, quedan todavía una serie de meses para las legislativas, para las generales, y entonces puede ser, o especulo, que Podemos sea una burbuja que empieza a deshincharse a partir de ahora. ¿Por qué?
Primero, porque se han visto que aquí nadie está libre de pecado y bueno, está pues, todas estas informaciones que salen de Monedero, de Rejón, de tal, que ven que, pues, que en todos los lados se cuecen habas. Entonces, ese halo de transparencia, de limpieza que ellos esgrimían, pues No parece tal. Parece ser que no lo hay. Es decir, si no han llegado al poder, y eso es lo que piensa mucha gente, ¿no? Entonces, esa ilusión ya se ha roto para mucha gente. Entonces, a ese mismo escenario de que haya tocado el techo y que pueda desinflarse por ahí, puede contribuir que el Partido Socialista empiece a recuperarse por todas estas medidas que está tomando y por darse cuenta también de que estaban perdiendo el barco, ¿vale? Y al mismo tiempo que suceda un crecimiento igual de paulatino, igual de rápido en el partido político Ciudadanos. Hemos visto cómo Podemos ha crecido en muy poco tiempo. Bueno, pues Ciudadanos, de repente, de saber que existía desde hace mucho tiempo, no haber sido beneficiario de esta situación de descrédito de los partidos tradicionales, a de repente colarse ya en las encuestas con un 8%. Y a raíz de eso, esto es como una especie de bola, una bola de nieve. Salen las encuestas, los medios de comunicación ponen su foco y su atención sobre ellos y de repente tenemos a Albert Rivera en todos los programas de televisión, como hemos visto últimamente. Eso le va a dar un voto, le va a generar simpatía. Parte de ese electorado que dice no quiero votar a los partidos tradicionales, voto a Podemos, puede ser que se lo piense dos veces y diga, bueno, prefiero un discurso que no esté tachado de populista, que sea un discurso pues, más de centro, y entonces Podemos alimente a partir de ahora a Ciudadanos. Lo que pasa es que en el caso de Ciudadanos, un poco por sus características y por la imagen que proyecta, posiblemente también se alimente del voto del Partido Popular, que hasta ahora no era un electorado tan proclive a pasarse a Podemos, porque el salto es mucho más grande. No es lo mismo saltar de votar al PP a Ciudadanos que de votar al PP a Podemos, que se supone, aunque se diga que no, que es un partido más de izquierda, donde sus líderes pues, han tenido un pasado muy de izquierdas. Yo siempre he dicho que yo no estoy aquí para dar opiniones, sino para preguntar, pero es que veo dos similitudes entre Ciudadanos y Podemos, entre dos partidos que ideológicamente son distintos, y es que en ambos casos su éxito está pivotando sobre una sola persona, Pablo Iglesias en el caso de Podemos y Albert Rivera en el caso de Ciudadanos, porque los dos son grandes comunicadores, son personas con una gran formación, preparación, con una gran fluidez verbal y que son capaces de conectar con la gente. Los dos tienen esa cualidad que en política es muy importante, pero luego en las comunidades autónomas, en los municipios y en los pueblos, no hay tantos Pablos Iglesias ni tantos Albert Rivera. Parece que están ellos soportando sobre sus hombros, básicamente sobre sus hombros, el éxito de sus respectivas formaciones. No sé si eso alguna vez ha sido motivo de reflexión o de opinión. Sí, vamos a ver, son partidos muy centrados en la imagen del líder. Luego, el caso de Podemos es un ejemplo clarísimo que hasta en la papeleta electoral la gente se reía y luego ahora esa gente que se reía se ha asustado, ¿no? Cómo ponía pues, esa imagen pues, con su pelo largo, sus coletas famosas, ¿vale? Y sí es cierto que la imagen del líder ha tenido mucha importancia, pero es que a lo mejor también hay que plantearse que como son partidos de nueva implantación, tampoco les interesa ahora generar muchos líderes para no desviar la atención y también pues, porque precisamente el tirón que tienen es un tirón muy mediático. Pablo Iglesias, pues, independientemente de que tuviera La Tuerca y otra serie de programas de televisión, no es nadie prácticamente hasta que empieza a pasearse por las televisiones nacionales. Y entonces, ¿a quién conocen? ¿Conocen a Podemos? No conocen a Podemos, conocen al partido de ese que tiene además el pelo largo, que es profesor de la Complutense, etcétera, etcétera. Ya. Igual que en el caso de Albert Rivera. Albert Rivera, pues cuando se empieza a hablar de Ciudadanos, pues se habla de ese spot que salen pues una serie de ciudadanos desnudos en ese spot en Cataluña, ¿no? Y a partir de ahí, pues bueno, sale una figura fresca que también los medios de comunicación yo creo que están un poco cansados también de siempre las mismas caras. Se fijan en estos partidos y entonces le han dado un poco de oportunidad. Y efectivamente tienen muchas similitudes, o yo creo que la principal, que además hace que incluso entre ambos líderes lleguen incluso a ser hasta condescendientes, es que tienen un mensaje de fondo que es común, y es que ellos son
los nuevos partidos que sustituyen o que quieren sustituir a ese bipartidismo que tachan o que ponen con una connotación no positiva. Una cuestión que seguramente es más de teoría política que otra cosa. ¿Por qué solemos utilizar el término populista casi siempre en sentido peyorativo? Porque si uno busca en el diccionario la palabra populismo, no existe, no está en el diccionario. Sí se sabe, sí está definido como un determinado concepto político, ¿no? Pero populista, sin embargo, sí viene en el diccionario y dice que es perteneciente o relativo al pueblo. Desde ese punto de vista, cualquier partido político se podría definir como populista, ser un partido del pueblo, con el pueblo, vinculado al pueblo. Sin embargo, le damos siempre la connotación peyorativa. Es que el Syriza en Grecia o Podemos en España son partidos populistas. ¿Qué podríamos comentar al respecto? Sí, vamos a ver, el Partido Socialista pues tiene esa palabra que es obrero, ¿no? El Partido Socialista obrero de todos. El Partido Popular es popular de todos, ¿no? Simplemente el populismo es una forma de clasificar pues, aquellos partidos que utilizan ese discurso tachado de demagógico y que además pues, genera esos liderazgos o que giran en torno a un líder y utilizan pues, ese discurso basado en qué parte de una sociedad es la que ha generado los males a otra parte de la sociedad y se achaca que produce un enfrentamiento o que juega con esa idea de enfrentamiento. No obstante, ¿de dónde viene o cuál sería, o por hacer una reflexión en relación a esto? El problema del populismo en sí es que da o intenta dar satisfacción a toda aquella corriente de opinión, y aquí hago un paralelismo con lo que se llama la sondeocracia. La sondeocracia es el gobierno de esa dictadura, podríamos decir, o el gobernar a golpe de encuesta. Entonces, si nosotros mañana cogemos y hacemos una encuesta y decimos a los ciudadanos impuestos sí o impuestos no, pues saldrá un abrumador no. Pero ¿quién paga la educación? ¿Quién paga la sanidad? ¿Quién paga los servicios públicos? La administración. Es decir, no se puede o no se debe, no se debería gobernar pues, sin tener en cuenta las consecuencias. ¿Por qué? Porque si no, si das un discurso fácil, engañoso, populista, eso es un poco lo que se achaca al populismo en sí. Bueno, la verdad que tendríamos muchas cosas de las que hablar, pero si agotamos todos los temas hoy, con el año que tenemos por delante, nos vamos a quedar sin temas para próximos programas, así que tenemos que ir guardando algunos. Una última pregunta que es también casi una opinión o un pronóstico que le pedimos a Javier Sierra. Considerando que esta entrevista la estamos grabando en miércoles, se va a emitir en jueves y seguramente alguna redifusión en viernes, y durante estas horas puede haber alguna novedad que en este momento no conocemos. Me refiero a las candidaturas que suenan para encabezar la lista del partido, los nombres que suenan, quiero decir, para encabezar la candidatura del Partido Popular en la región de Murcia. Se habla de que pueda continuar Alberto Garri, se habla de que Pedro Antonio Sánchez, bueno, se habla, no, eso lo ha dicho el propio presidente del partido, Ramón Luis Valcárcel, que es su persona, digamos, más adecuada para encabezar la lista. Sale por ahí el nombre de Vicente Martínez Pujalte, bueno, y alguno más, ¿no? Desde su punto de vista, ¿cómo cree que va a acabar que me lo permitan los populares, sainete? Bueno, voy a decir, en relación al contexto que ahora mismo tiene el Partido Popular en la región de Murcia, voy a decir lo que durante mucho tiempo se ha ido comentando respecto al Partido Socialista de la región de Murcia, ¿no? Y es que el Partido Socialista, una de las causas de su debilidad electoral y de ese bajo apoyo electoral que ha tenido durante mucho tiempo, independientemente del tirón que pudiera tener el Partido Popular, y en este caso, y gracias a la figura de Ramón Luis Valcárcel, ha sido la división que había interna del Partido Socialista. Había cierta herencia de todo aquello que pasó con Collado, me estoy yendo ya muy lejos en el tiempo, sí. Y luego pues siempre se ha echado de menos una unión, una estabilidad en el tiempo, un secretario general que durase mucho tiempo, etcétera, ¿no? Bueno, pues todos esos males los está adquiriendo desde hace prácticamente, no llega a un año, pero los ha ido proyectando a la sociedad del Partido Popular. Entonces, esto es una reflexión que hago en voz alta, ¿no? Que ahora mismo la coyuntura del Partido Popular no es buena
electoralmente hablando. No obstante, también es cierto que en los bloques del centro-derecha ha habido mucha mayor cohesión en cuanto hay que enfrentarse a unas elecciones. Entonces, esta situación ahora mismo de elección o no candidato, pues supongo que se solventará. No obstante, no es bueno para el Partido Popular regional pues que se aireen pues esas incertidumbres o esas preferencias de unos por unos por otros. ¿Y quién va a ser? Pues sinceramente yo creo que los partidos políticos son estructuras que yo todavía no los termino de entender. Y que en política, la política cambia en cuestión de 24 horas, entonces las posibilidades todas están abiertas. También es cierto que muchos de los nombres que han salido yo creo que son más pues, globos sonda pues, para ver. Crear estados de opinión, ¿no? Crear estados de opinión, porque aquí también pues los partidarios de uno o de otros pues buscan que la gente pues, que entienda o perciba pues, que va a ser eso, ¿no? Una persona o un líder, un candidato. ¿Por qué? Porque finalmente todo el mundo termina apoyando o se genera mucha presión. Es lo que se llama subirse a caballo ganador, ¿no? Es decir, bueno, dicen que es esta persona, se genera esa idea del líder, que genera mayor simpatía y además que el propio partido luego se vuelca para apoyarle y para decir, bueno, independientemente de las diferencias, ahora es cuando toca arropar al líder pues, para afrontar unas elecciones. Bueno, seguramente en las próximas semanas y en los próximos meses nos iremos apoyando con cierta frecuencia en la figura de Javier Sierra y de los colegas y profesionales a los que él representa, los politólogos y los sociólogos de la región de Murcia, para que nos ayuden a interpretar un poco qué es lo que está pasando y a dar su opinión también sobre los acontecimientos políticos y electorales que se van a suceder de forma vertiginosa, de forma importante, yo espero que interesante y espero que esperanzadora, durante las próximas semanas y los próximos meses. De momento por hoy lo dejamos aquí con nuestro agradecimiento a Javier Sierra por habernos acompañado una vez más en este programa. Muy amable. Muchas gracias. Hasta la próxima ocasión. A ustedes también. Les invitamos a que nos sigan en el próximo programa de Primera Línea. Gracias y buenas noches.